¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Un año sumamente intenso en lo político, en lo que ha sido la reforma educacional, duro en lo económico y hasta intenso en lo deportivo, para qué decir el escándalo de la NFP. Este es el último capítulo del año. Les vamos a presentar a nuestros panelistas después de esta nota que nos introduce al tema de este bloque. El 2015 no le dio respiro a la política. Se inició con el caso Penta, a lo que se sumó Cabal y Sokimich, colocando en tela de juicio la relación entre dinero y política, el financiamiento de las campañas, la relación entre empresa y parlamentarios, y profundizó el desprestigio de la política y los políticos. El impacto en la ciudadanía se demostraba con los resultados de las encuestas, que cada vez eran menos favorables para nuestros políticos. El descrédito no se redujo a determinadas personalidades, sino que afectó a todas las instituciones en general. Cuando nos preparábamos para celebrar el 18, los mails entre dos altos dignatarios de la Iglesia Católica generaron un fuerte debate sobre su actuar y si debían sumarse o no al tradicional Te Deum de Fiestas Patrias. La última encuesta CEP no solo adelantó la carrera presidencial, sino que reflejó en toda su magnitud la falta de optimismo de la sociedad chilena sobre el futuro, lo que por cierto es un reflejo de las pocas perspectivas de cambio que se aprecian en el país en el plano político, económico y social. Si hace un año 5 de cada 10 chilenos consideraba que el país estaba progresando, hoy de un 18% menos de 2 piensa lo mismo. En el plano electoral, la CEP demostró que la sociedad castiga a los que no enfrentan las situaciones complejas. 9 puntos cayó Marco Enrique Sominami y reaparecen virtualmente empatados Sebastián Piñera e Isabel Allende como posibles presidenciables para el 2017. Otro líder que emerge es José Miguel Insulza, que representa un liderazgo histórico, a pesar que el más valorado es Giorgio Jackson, que por edad no puede entrar a competir para llegar a la moneda. El 2015 produjo grandes cambios. Si por años la presidenta Bachelet era considerada dialogante y cercana, hoy solo 2 de cada 10 encuestados mantienen la misma respuesta. Y todo indica que los chilenos hemos ido cambiando y que cada vez seremos menos tolerantes ante los errores involuntarios de nuestros políticos. Panel de lujo y paritario también. Saludamos a Laura Albornoz, bienvenida, abogada. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Por las damas, por supuesto. A Michelle Lavés, economista, bienvenida. Muchas gracias. A don Max Colodro, analista político, bienvenido. Buenos días. Y al director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central, don Sergio Escobar. Hola, Pablo, buenos días. Este año caímos en razón, nos dimos cuenta de que las situaciones que se había vivido al iniciar con la política, y me refiero a todas las siglas que involucra esto, porque fíjate que son todos con siglas, PENTA, SQM, ANFP, lo que tú quieras, ¿se cayó el velo o estas fueron prácticas que se vinieron incorporando últimamente? A ver, yo creo que son prácticas que vienen no de últimamente, sino hace mucho tiempo. Pero si uno podría ponerle nombre a lo que pasó este año 2015, ya que estamos de alguna manera haciendo un balance de lo que pasó durante este año, yo diría que es la caída de los poderosos, donde definitivamente este velo ya baja completamente y que ha demostrado que hoy día en este país por lo menos las cosas han cambiado y que ya no hay personas, no hay grupos económicos, no hay políticos que puedan gozar de cierta impunidad. El tema Dávalo, que golpeó al centro de la moneda, la condena a Jovino Novoa, que fue un personaje histórico de la UDI y su financiamiento, la familia Mate, por el tema de la colusión, el tema de la iglesia que acaba de presentar la nota. Entonces, decir hoy día, si uno podría pensar algo, nadie se salva. Todos los poderes de alguna manera han sido cuestionados y eso yo creo que tiene que llevarnos a cierta reflexión, porque eso ha hecho que hoy día el país esté en un estado de ánimo que yo creo que se nota en la calle, en el caminar, cuando uno conversa con la gente, un estado de ánimo muy complicado, con cierta desilusión, cierta rabia, cierta frustración, de que ni siquiera el fútbol, que era nuestro orgullo, haber sido campeones de América, se salva también de la corrupción. Por lo tanto, yo creo que ha sido un año muy negativo para Chile en ese aspecto. El rol de los medios de comunicación y redes sociales en esta radiografía que al ponerla contra la luz se empiezan a ver las fracturas, las fisuras. Max. Yo creo que el rol de los medios ha sido fundamental, sin duda. Esta es una sociedad hoy día mucho más transparente, mucho más inquisitiva, afortunadamente. A mí me parece bien lo que ha pasado durante este año en el sentido de que finalmente prácticas que yo coincido con Sergio no son de ahora, son prácticas que vienen de hace mucho tiempo.
que de alguna manera eran una manera de funcionar, una cierta lógica de poder de las élites políticas, económicas, eclesiásticas, ha empezado a transparentarse, y yo creo que ese es un efecto positivo. Yo creo que de alguna manera nos vamos a tener que ir acostumbrando a una sociedad mucho más abierta, mucho más intolerante con las irregularidades, con los eventuales ilícitos, y en eso los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales están jugando sin duda hoy día un papel fundamental. Michelle, ¿la corrupción afectó o afecta a la economía o el mundo de los negocios? Claro que lo afecta, o sea, hay estudios internacionales bien profundos respecto a que los países con mayores niveles de corrupción son también países más pobres, y por lo tanto erradicar la corrupción de los países es básico para tener sociedades con mayor desarrollo tanto económico como social, y por lo tanto a mí me parece que, y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, transparentar estas irregularidades, permitir, ¿no es cierto?, que los actores den sus explicaciones y que cada uno de los poderes del Estado actúe de acuerdo a cómo tiene que actuar, me parece fantástico. Laura, ¿ha sabido reaccionar la clase política a los cambios en la forma de comunicar, en los cuestionamientos que hace el público? El otro día, no me acuerdo quién escribía, que decía que la clase empresarial ha sido más rápida en adaptarse a estos nuevos tiempos y más rápida también en saber reaccionar con respecto a las mismas denuncias. Y la clase política, a juicio tuyo, ha sabido ir adaptándose a cómo se enfrenta hoy día la realidad, cómo se enfrentan las redes sociales, los medios, las personas. Yo creo que en general no la clase política, no los partidos políticos, no los ciudadanos. En general nosotros tenemos temor a hablar con la verdad. En Chile, a mí me tocó hace poco estar en Argentina y las personas hablaban fuertemente de corrupción. En Chile no se habla tanto de corrupción, pese a que la vivimos y la sentimos, afecta a nuestra economía, como dice Michelle, pero no hablamos propiamente de corrupto. La gente nos da justificaciones, nos da la cara. El señor Jovino Novoa reconoce el delito, pero no asume las consecuencias. Lo mismo pasa con la nueva mayoría. Se cometieron actos de corrupción o actos que infringían la ley en materia de financiamiento de las campañas, pero no hay un reconocimiento, no se habla con la verdad. Yo creo que el principal problema de la política hoy en día es que se trata de actuar como si estuviéramos haciendo lo correcto, pero sin hacer lo correcto. Y yo creo que la falta de la verdad, como decía Aren, hay un problema muy concreto de nuestra clase política y en general del ciudadano, que también a veces actúa con corrupciones de menor índole, por cierto, pero en lo cotidiano tenemos en eso, yo siento que una falta de calidad social cuando permitimos o toleramos y no le ponemos el cascabel al gato, el nombre que corresponde, el ladrón al ladrón, abusador al abusador, y yo siento que de todas maneras en eso estamos a un debe. Yo no sé si esto va a frenar, va a parar aquí, y este arreglo de la élite va a lograr que las personas queden hasta ahí nomás, con estas penas remitidas a los 3 años sin el día que le faltó para no presentarse a cargos públicos, o vamos a lograr efectivamente hacer un recambio como lo estamos observando en otros países, visto lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Max, ¿tú sientes que ha habido un linchamiento público, a lo mejor gratuito en muchas oportunidades, exagerado en otros, merecido por ahí en algunos? Yo no creo que haya habido linchamiento público. Yo creo que lo que está habiendo, como te decía, es un cierto transparentar situaciones. La justicia tiene sus procesos, sus lógicas, sus tiempos. Yo, en general, la tesis de los complot y de que se está tratando con una mano a uno y con otra mano distinta a otra, la verdad, creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que hacer... Yo, en lo personal, todavía hago un acto de fe en la justicia. Creo que la justicia está jugando un rol muy importante en Chile. La fiscalía, los fiscales, los jueces. Podrá haber efectivamente interpretaciones, matices, pero yo creo que en general las instituciones en eso al menos están funcionando, así como funcionaron en el caso de colusión, por ejemplo. Los que tenían que hacer una investigación, poner los antecedentes sobre la mesa, hacer las denuncias públicamente, lo hicieron. Yo no creo que en general haya linchamiento. Y me quiero comentar algo que mencionaba Laura, que yo creo que es muy importante. Yo creo que este no es un problema solo de las élites. Yo creo que es un problema de la sociedad chilena. A nosotros nos es muy fácil disparar en contra de los empresarios, en contra de los políticos, en contra de los curas. Pero vivimos en un país donde también es corrupción y también es irregularidad no pagar el Transantiago, usar licencias médicas falsas. Es decir, tenemos un problema muy generalizado como país con el tema de no aceptar las reglas, no aceptarnos iguales entre todos, no aceptar que tenemos deberes y derechos. Yo creo que es un problema cultural también que no pasa solo y exclusivamente por las élites. Michelle, mucho se discute de que parte importante de del bajo crecimiento que ha tenido Chile, otros dicen que bueno, que al menos seguimos creciendo,
el bajo crecimiento económico ha sido incidido en parte también por el ambiente interno. ¿Qué tanto crees tú que sea así, en especial cuando se empieza a discutir la reforma tributaria? Entonces uno dice, no, es por esto, no, es por razones externas, por la baja de los commodities. El ambiente político interno, ¿de qué manera ha incidido en nuestro crecimiento económico? El ambiente político ha incidido, pero yo creo que más que tener que ver con los casos de corrupción, tiene que ver directamente con las expectativas de crecimiento futura. Cuando tú ves que el país no va a crecer porque hay pocos proyectos haciéndose, porque esos pocos proyectos que se estaban haciendo quedan parados porque la reforma tributaria te sube los impuestos, ¿no es cierto? Y eso genera que muchos proyectos simplemente ya no son rentables. Cuando no sabes qué va a pasar con la reforma laboral porque no sabes al final cuánta gente contratar, si contratar más gente o comprar más máquinas y reemplazar máquinas por personas. Todas esas variables que son incertidumbre generan un tema bien importante a la hora de evaluar un proyecto. Cuando uno evalúa un proyecto, uno tiene riesgos y tiene que poner dentro de la tasa de descuento el riesgo que corre ese proyecto. Y por lo tanto, muchos proyectos quedan fuera de la capacidad de ejecutarse y eso lo que hace es que haya menos inversión, menos crecimiento, menos contratación de personas y por lo tanto es cierto que hay un componente interno muy importante y de hecho el Banco Central lo reconoce, ¿no es cierto? Le pone que son factores que no son externos, por no decir que son internos, pero claramente hay un componente interno importante que tiene que ver con expectativas. A mí lo que me llama la atención hoy día es la ausencia de liderazgo, porque si tomamos las encuestas, las coaliciones están en el suelo. Y finalmente quienes se podrían perfilar como futuros candidatos presidenciales o eventuales candidatos presidenciales, finalmente son lo que hay. O sea, vale decir tenemos a Sebastián Piñera porque es el que hay, vemos que se perfila también, y no por una cuestión natural que hayan adquirido liderazgo, sino es que decir, bueno, entre esto las preferencias van por allá. ¿Quién va a tener que tomar esa conducción? O si se va a poder dar en forma natural o vamos a terminar con presidentes elegidos con un 33% de la masa electoral, con presidentes que pudiesen ser con el riesgo populismo famoso, también puede ser, o presidentes que finalmente con un buen trabajo de marketing igual al de un detergente terminen llegando a la moneda. A ver, dos comentarios a tu pregunta. La primera, que esta crisis de confianza que hemos comentado es un desafío desde el punto de vista de conseguir que la clase política efectivamente participe de la próxima elección, que es la elección municipal. Porque claro, si tenemos una participación de un 20, 25%, 30%, porque la gente francamente piensa que votar por un candidato, votar por otro da exactamente lo mismo, yo creo que el problema es mayor. Y yo creo que el tema de la confianza es un tema que hay que abordar como país y ojalá las instituciones responsables de eso lo hagan, los partidos políticos, etcétera. Y lo segundo es que, digamos las cosas como son, había liderazgo, lo que pasa es que esos liderazgos hoy día están cuestionados. Por lo tanto, claro, cuando lo que hay se te cuestiona, uno dice, bueno, ¿qué hay más allá? Y lo que queda, el expresidente Piñera, el presidente Lagos y la senadora Isabel Allende, lo que se menciona hoy día. Sí, pero ojo, lo que pasa es que tú lo que dices, había el liderazgo, pero son liderazgos que son lo que las encuestas ponen, que quieren que sean los liderazgos, porque las encuestas son corrígeme Max, son encuestas cerradas. Por ejemplo, uno se pregunta por qué la encuesta CEP no preguntó por Boric, o se preguntó por la Camila, pero ¿por qué no pregunta por otros distintos? ¿Dónde están los otros distintos que no son estos los mismos de siempre? ¿Qué es lo que la gente dice en las calles de verdad? Dice, ¿por qué tengo que votar por el mismo de siempre? Yo soy de esta coalición, pero este caballero lleva 25 años. Y uno se pregunta, por ejemplo, respecto al tema de las mujeres, ¿dónde están las mujeres candidatas? Fíjate que en mi partido, la Democracia Cristiana, el otro día me contaban que debiendo cumplir una cuota mínima, solo tenemos inscritas 17% de mujeres candidatas a alcaldesa. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde están los liderazgos? Tú preguntas por los liderazgos, no es que uno quiera votar de nuevo por los mismos presidentes que ya fueron. Es más, yo hoy día, en el 2015, pienso que la presidenta Bachelet no debió haber ido de nuevo. Es más, ningún presidente debe ir de nuevo a la reelección. Pero uno se pregunta, ¿son esos los verdaderos liderazgos? ¿O hay mucho más que Jackson? Incluso hay mucha más gente no vista por nadie. O sea, lo que pasa, y discúlpame, sí, dale, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los liderazgos aparecen en la medida que generan y se hacen cargo de ese liderazgo. Y había una expectativa a propósito de la bancada juvenil. Pero también las encuestas no mienten y también demuestran que esos liderazgos, algunos también se han ido, no quiero decir perdiendo, pero a lo menos no han cumplido con la expectativa que se quería. Se han mermado. O se han mermado. Y segundo, el tema de la mujer, es propio de nuestro sistema político chileno, que es un sistema político machista. Yo diría que hoy día hay más conciencia y se está abriendo a partir de las cuotas a través de la ley.
pero en general, si uno mira lo que hay, lo que aparecía, evidentemente eran los liderazgos tradicionales. Estoy de acuerdo contigo, Meo viene siendo candidato hace 3 elecciones y Velasco fue ministro, etcétera. Pero yo no veo que emerja alguien más en esta circunstancia, o dicho de otra manera, sería bueno que emergiera alguien en esta circunstancia, pero no se ve a nadie. Max. Yo creo que hay un problema de generación, de regeneración de liderazgos en Chile, sin ninguna duda, pero yo creo que también hay que matizar eso. Lo que hemos visto en los últimos años es también la participación de una nueva generación en política. Lo que pasó desde el punto de vista de este traspaso desde el movimiento social, del movimiento estudiantil al Congreso, yo creo que es algo importante, algo que hay que valorar. Los esfuerzos que se están haciendo de crear nuevos movimientos en la centroderecha, en la centroizquierda, es algo que yo en lo personal valoro, yo creo que es positivo que ocurra. Pero, efectivamente, a nivel de liderazgos nacionales tenemos un problema y vamos a terminar probablemente en un escenario en el que vamos a tener que escoger entre 2 expresidentes de la República. Y yo coincido en que eso es muy negativo. Yo creo que no es bueno que los presidentes en un régimen presidencialista como el chileno, tan cerrado, con tanto poder de parte de los presidentes tengan la posibilidad de volver a ser candidatos. Yo creo que hay algo que debiéramos tratar de corregir en el sistema político ahí, pero yo creo que la crisis de liderazgo se siente en algunas áreas, sobre todo en el tema presidencial, probablemente en el tema parlamentario también, sí. Pero también hay un cierto tiraje a la chimenea que yo creo que es algo que hay que valorar. Michelle, para terminar, una duda. Cuando uno avisora probables candidatos, ciertos liderazgos fuertes en algún país, por último, puede tomar hasta incluso decisiones de inversión. Dice, mira, si sale lo más probable es que nos vayamos por acá y sale este otro por allá, por lo tanto, invierto o no invierto. ¿Eso se vive una especie de orfandad o desorientación por parte de los inversores acá en Chile? Yo creo que sí. Mi sensación, y aquí voy a hablar directamente como fuera de la política, ¿no es cierto?, es que no solo no hay liderazgo, no hay carisma. Líderes carismáticos, hay líderes, pero no son carismáticos. Tú te vas a las elecciones en Estados Unidos y son gente carismática, te pueden gustar o no gustar, pero te generan una sensación. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Tema eje y protagónico de este 2015 ha sido la reforma educacional. Nota de contexto y entramos en materias. Es difícil hablar del 2015 sin considerar el proyecto estrella del gobierno, gratuidad en la educación para el 2016. A pesar de que existe un consenso mayoritario de garantizar la gratuidad a un porcentaje significativo de la población estudiantil, aquí es donde más visibles se han hecho las dificultades de conducción del gobierno, con procesos de tomas de decisiones sin fundamento, falta de coherencia y políticas contradictorias, como lo reconoció el propio exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. La meta, propuesta por la presidenta Bachelet, partió con la promesa de asegurar la gratuidad para los jóvenes de los hogares pertenecientes a los 7 primeros deciles. Sin embargo, en su discurso del 21 de mayo, redujo en 10 puntos porcentuales el acceso a este beneficio y acentuó que era necesario privilegiar a las universidades del CRUCH. Posteriormente, en la famosa glosa 5 del presupuesto 2016, se volvió a reducir en 10 puntos, ubicándola al mismo nivel de la aspiración de la mayoría de las familias chilenas de ingresos bajos y medios. En vez de hacer lo que parecía lógico, que era reducir el universo de estudiantes beneficiados, distinguió a los alumnos por las instituciones en las que estaban estudiando, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional por considerarlo arbitrario y discriminatorio. Esto ha llevado a una serie de decisiones contradictorias, como la exclusión de algunas universidades del Consejo de Rectores por no tener los 4 años de acreditación requeridos para acceder a la gratuidad. Los rectores del CRUCH cuestionaron fuertemente la decisión y el Mineduc se sometió a las presiones. Con el 2016 a la vuelta de la esquina, la gratuidad universitaria sigue generando más dudas que certezas y en vez de retribuir apoyo al gobierno, lo continúa erosionando. Sergio, ¿cuál que le ha faltado a esta reforma educacional, o al proceso de reforma, o al intento de reforma, o a la Fornefo, como queráis decirle, porque la verdad es que tiene tanto enredo que uno le cuesta seguirlo? ¿Qué ha faltado? Se valeteó contigo de sí, al tiro, sí, pero brutal. A ver, nosotros como Universidad Central estamos descontentos cómo se ha llevado todo este proceso.
y creemos además que esta ley corta que envió el gobierno y que ya fue aprobada por el Congreso sigue siendo discriminatoria como la anterior. No es posible que el Estado defina, no el gobierno, el Estado de Chile definió una manera de medir la calidad de la educación superior chilena a través de la acreditación. Y aquellas universidades que no se acreditan no tienen acceso a financiamiento del Estado. Por lo tanto, toda universidad que está acreditada, ya sean 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, tienen acceso a fondos del Estado. Y nuevamente hay una discriminación donde por una razón que nosotros no nos explicamos, se establece que la gratuidad solo para universidades que tienen 4 años, y siendo que hay universidades como la Universidad Central, que no tiene fines de lucro, que la administran sus propios académicos, que sus estudiantes, sus federaciones y sus dirigentes estudiantiles participan en las instancias donde la universidad toma decisiones, que una universidad que tiene más 70, casi 75% de su carrera acreditada, pero por una razón tiene 3 años de acreditación, nosotros no tengamos acceso a ese beneficio, cuando además el 60% de los estudiantes de nuestra universidad son de los primeros 3 quintiles. Por lo tanto, a mí me llama la atención que hoy día tenga una ley corta que siga siendo tan discriminatoria como la ley anterior, pero entendemos que acá hubo un acuerdo político entre la derecha que presentó este recurso al Tribunal Constitucional y el gobierno se han puesto de acuerdo y finalmente hay una ley que beneficia a estudiantes vulnerables y lo más importante también, y eso hay que reconocerlo, a estudiantes de los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Nosotros esperamos que esto se corrija y que efectivamente puedan tener acceso a todas las universidades que están acreditadas, porque esas fueron las reglas que estableció el Estado de Chile para velar por la calidad de sus instituciones de educación superior. Laura, la llama la presidenta, le dice si quiere ser ministro de Educación. ¿Tomaría el Ministerio de Educación? No creo, no, para nada. ¿Por qué? ¿Qué le ha faltado a este ministerio? No, yo creo que con Adriana, en general el Ministerio de Educación es un ministerio muy difícil. Toda la vida. Yo quiero decirle que estoy muy contenta siendo profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero no, para nada, yo ya fui ministra. Pero considero que además cuando uno le ofrece el Ministerio de Educación debe ser como para, eso no es como para homenajearlo, es como para destrozarlo. Pero yo creo que a diferencia de otros ministros, Adriana del Piano, a quien conocí siendo ministra del CERNAM, le ha puesto toda la tinta y la habilidad política y técnica en su gestión. Ahora, yo que no le puso Izaguirre, yo considero que las gestiones son totalmente distintas. Habiendo dicho esto, creo que el gobierno ha cometido errores en la tramitación, en la transmisión de la información, errores en la conceptualización de la misma reforma. No obstante todo lo anterior, lo que no voy a permitir es que la derecha se atribuya que gracias a su gestión aquí se atribuye el triunfo. Aquí hubo una reforma educacional, el gobierno tuvo muy buen inicio el año 2014, donde se terminó con el lucro, se avanzó en inclusión y hoy día se está avanzando en gratuidad. No es todo lo que se quiere, efectivamente hay universidades como la que se señala, que hay universidades como la Universidad Central que tiene ciertos, que sin fin de lucro como se recuerda, que ha tenido problemas pero que tiene ciertas conformaciones en donde el mundo académico participa activamente del destino, la misión de la institución académica, pero lo que quiero decir es que todos nosotros estudiamos endeudados hasta hace pocos años atrás y salíamos a la calle en nuestra época, en la época de los 80, por recuperar la democracia en Chile y pagamos todo nuestro crédito fiscal hasta por más de 20 años. Entonces lo que se está obteniendo hoy día es un avance y quiero centrarme en eso porque centrarme en el fin del lucro, centrarme en la gratuidad y no para que después en Twitter me digan que soy una defensora acérrima de la Michelle porque me gusta el nombre, sino porque yo creo que valoro el hecho de que el gobierno y la presidenta haya puesto en su programa la gratuidad y la esté cumpliendo sin perjuicio de que yo creo que ha habido problemas en la gestión, en la transmisión. No, claro que no. Si aquí existe también, y tenemos que reconocer que para la píldora del día después, seguramente para la despenalización del aborto por 3 causales, también para la reforma educacional existe una tercera cámara, como es el Tribunal Constitucional, que tiene una conformación un tanto poco rigurosa, si usted me permite, desde el punto de vista jurídico, que cumple una labor bastante política, a diferencia de otras cortes constitucionales en otros países, y que lamentablemente se pronuncia políticamente, y yo creo que no está cumpliendo su rol y por eso es tan necesaria la reforma constitucional. Yo partí diciendo que ha habido errores, pero no por eso le resto mérito a lo que ha sido terminar con el lucro del 2014 y avanzar en gratuidad este año. Max, ¿qué ha pasado con la reforma educacional? ¿Por dónde crees tú que han estado las fallas para poder implementarla? Además de la falla de falta de recursos,
Por eso se hace la reforma tributaria, por el famoso 3% del PIB, el 0,3, eran 8.300 millones de dólares que nunca llegaron, no hubo recaudación suficiente, ya ahí venía con un error de madre. ¿Pasa por ahí la falla o por otras razones? Yo creo que pasa por ahí, entre otras cosas. Yo, en lo personal, soy muy escéptico respecto de la posibilidad de que podamos tener hoy día e incluso el día de mañana gratuidad universal como un derecho. Yo creo que el país no está en condiciones y no va a estar en condiciones por mucho tiempo de poder garantizar un derecho universal de esa naturaleza. Y yo creo que eso es algo que debió haberse planteado con toda transparencia y con toda honestidad en el momento mismo de diseñar el programa. Yo creo que al final del día lo que está pasando es la evidencia de que el país no tiene recursos y no los va a tener. Y por lo tanto la gratuidad está quedando paradójicamente como un sistema de privilegios también. Michelle, ¿por qué no alcanzaron las lucas? Porque se hace la reforma tributaria con un objetivo, pero ese objetivo es porque la reforma quedó mal hecha o simplemente que por la baja de crecimiento, la baja del precio del cobre, no se alcanza a recaudar. ¿O todas las anteriores? Todas las anteriores. Todas las reformas están mal hechas. Y esa es la triste realidad. Todos los chilenos queríamos una reforma educacional que diera mejor calidad de educación a todos, que diera más posibilidades a todos, y en eso estábamos todos de acuerdo. Todos estábamos dispuestos a pagar más impuestos con tal de que se pudieran financiar. Pero fueron tan mal hechas las reformas. Se les dijo, pero en todos los tonos, que una reforma como lo que se estaba haciendo en términos tributarios iba a afectar el crecimiento. Yo tengo recortes de todas las veces que se prometió que no afectaba el crecimiento, que no afectaba a las pymes. Afecta el crecimiento, afecta a las pymes, afecta directamente a todos. Y por lo tanto, claramente eso generó una caída en el crecimiento económico, y una caída en el crecimiento es mucho más fuerte en términos de recaudación que cualquier incremento de impuestos. Y por eso era mucho más efectivo medidas de productividad para aumentar la recaudación. Por otro lado, en términos de la reforma educacional, está mal planteada desde el principio. Cualquiera que haya estudiado los sistemas educacionales en el mundo, o que se haya leído cualquier informe de la OSD, cualquier informe internacional de educación, sabe que los énfasis tienen que estar en la educación preescolar, de la cual casi no se habla, tienen que estar, ¿no es cierto?, no en la gratuidad, sino en la calidad, que tampoco se habla. Aquí se habla de gratuidad y no se habla de calidad. Y cuando se hace esta reforma, y además hay una lectura mala de parte del gobierno también, en términos de que se dice que las reformas están mal evaluadas porque no se les entiende. Yo creo que la gente no es tonta, la gente sí entiende las reformas, pero si estoy dispuesta a pagar 15.000 pesos o 10.000 pesos por tener mi celular, yo como mamá estoy más que dispuesta a pagar ese mismo monto más por elegir el colegio en que mi hijo va a estudiar. Estoy más que dispuesta, ¿no es cierto?, a aceptar que hay un porcentaje de la población que no necesita gratuidad. Y por lo tanto, tener que luchar por una gratuidad para todos, cuando hay un porcentaje de la población, hay un 20% de la población que no necesita gratuidad. Y por lo tanto, empecemos a focalizar como corresponde. No somos un país rico, y con estas reformas más lejos estamos todavía de ser un país rico. Voy a profundizar en el tema después de la pausa. Voy contigo, Maxi, contigo. Pausa, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. Estábamos hablando recién de la reforma tributaria y la reforma educacional y la afectación que tuvo esta a raíz de esta. Tú estás con ganas de... Es que yo creo que hay una oportunidad, porque hay que ver siempre el vaso lleno. Yo siempre prefiero verlo lleno que vacío. Y efectivamente, más allá del análisis que ha hecho Michelle, yo también creo que hoy día, a propósito del nuevo proyecto que está enviando el gobierno al Congreso, ojalá poder abrir espacios de conversación. Porque yo creo que una de las grandes deudas que tiene este gobierno, o lo que ha faltado, es que este gobierno converse con aquellos que de alguna manera son protagonistas o están implicados en esta reforma. Y nosotros como Universidad Central no hemos tenido acceso a lo que está pensando ni siquiera el Ministerio. El Ministerio se sigue relacionando con el CRUCH, que nosotros creemos que es una manera de relación que es muy antigua, ¿eh? El país ha cambiado mucho. Hoy día hay muchas universidades privadas que incluso tienen mejores acreditación que muchas universidades del CRUCH, y por lo tanto nosotros esperamos que el Congreso
cumpla ese papel de abrir la conversación a distintos estamentos, distintas universidades, distintas instituciones, centros de formación, técnicas también, centros de estudio, que permitan mejorar este proyecto, que no es un proyecto menor de educación superior y obviamente tampoco esperamos que se apruebe en un año. O sea, ojalá se demore lo suficiente, cosa que el país tenga un proyecto de educación superior potente, poderoso y que nos dé garantía que nuestros hijos se van a poder educar como corresponde por los próximos 20, 30, 40, 50 años. Max. Yo estoy de acuerdo con Michelle en que efectivamente ha habido un impacto muy importante y no calculado por el gobierno, un error de diagnóstico serio en el gobierno desde el punto de vista de cuál iba a ser el impacto de estas reformas en las expectativas, en los niveles de inversión. Pero yo creo que además hay una cuestión que tiene que ver con un contexto que de alguna manera no fuimos capaces de anticipar y que tiene que ver con el fin de lo que se llama el superciclo de la minería en Chile. O sea, yo recomiendo sinceramente que lean, los que no lo han leído, una entrevista a José Pablo Arellano del fin de semana pasado, muy buena, en la cual te muestra efectivamente cuáles son las lógicas y los efectos que está teniendo este cambio de ciclo a nivel internacional en la economía chilena y cuáles son las perspectivas que Chile tiene hacia adelante. Y de alguna manera eso es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo cuando planteamos reformas educacionales, cuando planteamos la necesidad de hacer cambios en salud, o sea, de hacer cambios en el sistema previsional. No es posible que Chile gire a cuenta de recursos que no tiene hoy ni probablemente va a tener en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, yo creo que hay que ser muy realista respecto de qué cosas plantearles a la población, cuáles son las cosas que se pueden cumplir y cuáles no. Y creo que en buena medida el tema de la gratuidad está hoy día atravesado por un error de diagnóstico, no solo de la situación interna en Chile, sino que también respecto del contexto y del ciclo económico que está viviendo la sociedad chilena y que va a vivir hacia adelante. A propósito de economía, vamos al contexto 2015 de nuestro año económico. El 2015 no fue un buen año en materia económica. Primero se marcó un hito con la salida de Alberto Arenas del Ministerio de Hacienda para intentar dar un giro con la llegada del ministro Valdés a esa cartera. Las finanzas públicas no entregaron buenas cifras. Volvemos a ver un país con un déficit fiscal cercano al 4% y el aumento de la deuda comprometen seriamente los presupuestos futuros. Como lo reflejó la presidenta en su lema de realismo sin renuncia, debemos reconocer, como lo hace el ministro de Hacienda, que estamos en un periodo de vacas flacas y que es necesario adaptar las expectativas y deseos a esta realidad. El escenario económico no es el que muchos esperaban para el 2015. Según el propio ministro, estamos enfrentando el crecimiento más bajo desde 1983 para 2 años seguidos. El déficit fiscal más alto desde 1990, el desempleo de un 6,6% con una tendencia al alza y de los 150.000 nuevos empleos durante el primer semestre, 92.000 son contratos para funcionarios públicos. La inflación anual de un 4,4% supera la meta del 3% del Banco Central. En la minería, el bajo precio del cobre muestra que la tributación en la minería privada caerá en un 3,2% y el cobre bruto, los aportes de Codelco, en un 40,3%. Por último, a pesar de los llamados mutuos entre empresarios y el gobierno a recuperar las confianzas, la inversión privada enfrenta la mayor caída desde 1986. El 2015 fue un año de ajustes, ahorros y cambios presupuestarios. Pero ¿cómo se revierte esta situación en 2016? Laura Albornoz, ¿cómo se revierte esta situación? Porque en el caso de Codelco, hay unas comparaciones que son bastante injustas. Cuando dicen la minería privada produce a menor valor, claro, si lo tomo como promedio, sí. Pero hay minerales de Codelco específicos que son sumamente eficientes y otros que son un lastre. Hay una baja en el precio de los commodities a nivel internacional. ¿Cómo nos vamos a arreglar como país para poder suplir ese ingreso? Porque además han ido bajando las leyes, o sea, tenéis que mover más tierra para poder sacar una libra de cobre. Y también nos dice, bueno, ¿y qué pasa con las economías de clúster, con la manufactura, con sacar cobre refinado y dejar los cátodos ya de lado y poder darle valor agregado? ¿Cómo crees tú que el país debería enfrentar eso? Bueno, nosotros y en particular Codelco tiene un desafío importante en los próximos 15, 20 años con los proyectos estructurales para los cuales se capitalizó con dinero fresco a través de una ley que en definitiva se va a traducir en cercano a los 20.000 millones de dólares. Si uno cuenta plata de adentro y plata de afuera,
¿Van a tener que pedir prestado? No, es todo con diferentes mecanismos: amortización, depreciación, dinero, endeudamiento y plata fresca de no. Usted sabe que toda la plata que produce Codelco se va directamente al fisco, ¿no? Y ahí va por diferentes impuestos, ley reservada, para explicarse a las personas que nos escuchan. Entonces, nosotros vamos a sacar parte de eso y vamos a invertir. Justo ayer estábamos en un comité analizando cómo vamos a invertir en la fundición, en la refinería, que es una recursos los cuales, o infraestructura en las cuales no hemos invertido a lo largo del tiempo. Yo tengo la impresión de que la cifra que hoy día daba el Banco Central de 2.20 va a mantenerse durante un buen tiempo, si es que no va a bajar. Han hecho pronósticos. Tú hablabas recién de José Pablo Arellano en un análisis de la situación del mercado internacional de los commodities. Yo tiendo a pensar, las proyecciones hablan de finales del 2017 para una especie de estabilización. Y yo la verdad que confío en que los proyectos estructurales nos permitan seguir obteniendo los excedentes para el país durante el tiempo que basta. Nosotros no nos podemos sustraer de lo que pasa a nivel internacional. Si tú me preguntas por qué Chile no diversificó su economía, y le vamos a preguntar a la Michelle con mayor, seguramente con mayor, nos puede dar con mayor certeza e información al respecto. Claro, yo me pregunto por qué Chile no diversificó la productividad en materia pesquera, por qué Chile no se diversificó en materia forestal, por qué Chile no se diversificó y solamente somos productores de alimentos, lo exportamos y tenemos una economía tan centrada en los commodities. Yo también me formulo esa pregunta ahora respecto de la industria en particular, que es la única que mayoritariamente le entrega aportes al fisco. Yo creo que confío en los proyectos estructurales, los cuales están contenidos en la ley de capitalización, y confío en que estos se están llevando seriamente con un programa de reducción de costos, con una administración seria, con un directorio que estamos haciendo lo posible por efectivamente centrarnos en esa tarea, al mismo tiempo seguir produciendo, porque esto es lo mismo que arreglar el techo de la casa con la casa se sigue funcionando. Tenemos que submarinarnos con chuquis subterráneos mientras seguimos produciendo concentrado y cato, como tú le llamas, durante todo este periodo. La verdad es que yo tengo la sensación, y lo decía recién Max, dice, aquí hay un problema grave que tiene que ver con que nosotros en el último tiempo, y particularmente en las últimas campañas políticas, se ha prometido demasiado, que tiene impacto económico y luego no se puede cumplir. Y yo creo que sin duda alguna las próximas campañas políticas van a estar más moderadas en ese sentido. Ya no vamos a poder llegar y prometer 5.000 nuevos funcionarios de policía, 40 nuevos hospitales, 50 nuevas, no sé cuántas ambulancias. Yo creo que se va a tener, porque antes los 21 de mayo eran como la lista del supermercado, ¿no? Y era una llena de promesas que todas tenían impacto económico. Entonces, hoy día vamos a tener que ser mucho más austeros. Entonces, eso también es un llamamiento que supone que todo el país se ponga las pilas en orden a controlar las expectativas. Y esto también, y con esto termino, tiene que ver con nuestro propio comportamiento individual, nuestros niveles de consumo individual, endeudamiento. Es un tema que vamos a tener que remirar cada chileno y chilena, porque estamos endeudados no sé cuántas veces nuestro salario. Entonces es un cuento que también nos llama a ser más rigurosos desde el punto de vista económico. Michelle, ¿qué le pasó a Chile y qué le va a pasar a Chile? Te traigo la bola de cristal si quieres. Mira, yo creo que tenemos que empezar, es cierto, yo creo que estamos en un periodo complicado en términos de precio del cobre. Cuando uno mira las cifras del precio del cobre desde el año 1900 hacia atrás y hace regresiones bien simples, uno ve que el precio de promedio de largo plazo, o la tendencia a largo plazo, está entre 2.1 y 2.5. Y por lo tanto, cuando uno realiza esta estimación de precio del cobre de largo plazo, hablar entre 2.1 y 2.5 tiende a ser un valor que es bien creíble a largo plazo. Los mineros creen que es un poco mayor, porque justamente las leyes están cayendo en el mundo, porque hay problemas, ¿no es cierto?, para abrir nuevas minas por efectos medioambientales, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de esos niveles de precio. Pero no son niveles de precios bajos. Yo quiero recordarles que durante los últimos 31 años Chile ha crecido un promedio al 5.1%. O sea, estamos hablando de 2 veces y medio lo que está creciendo este año, sí, con un promedio de precio del cobre real, o sea, calculado en los mismos pesos de hoy día, de 2.2. No solo eso. Pero acuérdate que es subsidiado por el molibdeno.
que el molibdeno entregaba parte El molibdeno, hubo 5 años buenos del molibdeno y fue todo. Pero entregaba una muy buena cantidad de lucas, estaba a $20 y tantos incluso. Pero fue todo. Y la segunda cosa 8. es que se cree que los ingresos fiscales provienen del cobre. Los ingresos fiscales que provienen del cobre son bajísimos en relación a los ingresos fiscales totales. Claro. Para este año van a alcanzar un 6% todavía con precios de cobre alto. Para el próximo año se supone que son 4%. No, 4% total, incluyendo Codelco. Y cuando uno mira las cifras hacia atrás, y cuando uno mira 30 años hacia atrás, no son más que 4% o 5%. Por lo tanto, el gran porcentaje de ingresos fiscales viene de la economía en general. Es cierto que las exportaciones están centradas en cobre, en términos de que, obviamente, con precios de $4, las exportaciones de cobre subieron de ser un 30% total de exportaciones a un 50% total de exportaciones. Pero en la medida que el tipo de cambio está más alto y que se generen medidas que permitan aumentar la productividad de las empresas, deberíamos volver a un boom de exportaciones, pero es muy importante aumentar los incentivos. Aquí hay un tema súper importante. Los incentivos son básicos para el funcionar de las personas y las economías están hechas de personas. Por lo tanto... Mira, quedo en deuda contigo y con Max también. Aquí, la directora está diciéndome que vayamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Seguimos con esta discusión abierta, estamos hablando de crecimiento, precio del cobre, en fin, ¿cómo vamos viendo el desarrollo de este país? Estaba en deuda contigo y con... Muchas gracias. A propósito del comentario que hacía Laura, a ver, un aviso nomás. No se clasifica la industria porque las empresas no contratan doctores. El gobierno hace un esfuerzo, el país hace un esfuerzo por enviar doctores, gente que va a estudiar afuera, que vuelva con su doctorado. Y sin embargo hay estudios que demuestran que las empresas no contratan doctores, por lo tanto no hay innovación, no hay investigación, y ese es un tema que yo veo que nadie está haciendo algo. Y lo segundo... nadie nos pesca los doctores. Bueno, claro. Y lo segundo es que yo no me explico que hoy día, a estos tiempos, todavía nosotros tengamos una ley reservada del cobre, donde se van recursos infinitos a financiar las Fuerzas Armadas, que me parece bien que tenga financiamiento. Pero yo no sé si hoy día, con los tiempos que estamos viviendo... Bueno, la muestra la tuviste estos días. Entonces, yo creo que deberíamos pensar quizás en ver qué pasa con esos recursos o qué hacemos con parte de esos recursos. Quizás se justificaban hace 30, 40 años atrás, pero hoy día, cuando la diplomacia y la política juegan un rol tan relevante, cuando los organismos multinacionales son tan importantes, yo no sé si se justifica una ley reservada del cobre que viene de hace mucho tiempo. O por último, que sea con un acto consciente el dinero que pasa ahí y no algo automático. Max, ¿por qué en la encuesta la gente queda con la sensación de que la situación económica va a quedar como está nomás? En general en las encuestas, o a lo más tiende a empeorar, pero se ve un panorama... Más bien de estancamiento. Sí. Bueno, porque yo creo que hay una crisis de expectativas, que es un poco lo que decía Michelle. Yo creo que hay un problema serio. Este gobierno lamentablemente ha afectado muy seriamente las expectativas de la gente, no solo de los inversionistas, también de los consumidores, de la gente común y corriente. Yo creo que, o sea, a mí me sorprende, las cosas que han pasado en este último año en Chile son realmente cosas muy inéditas. Es muy poco frecuente que la mayoría de la población rechace una reforma tributaria. En la inmensa mayoría de los casos la gente acepta y aprueba las reformas tributarias. Las reformas tributarias son en general muy populares, porque supone sacarle recursos a los que más tienen para entregárselos a los que menos tienen. Bueno, en Chile tenemos una reforma tributaria impopular. Y tenemos una reforma educacional. Si lo más increíble es que tenemos una reforma que supuestamente apunta a emparejar la cancha, a ayudar a los más vulnerables, y esa reforma es impopular. Laura, ¿no fue un problema de titulares y después de letras chicas? No, si yo no creo, a diferencia de lo que pasó en otro gobierno en donde había mentira, yo creo que aquí puede haber habido simplemente... claro, algo de improvisación, que también puede ser una mentira cuando tú no vas a hacer las cosas, pero yo lo que creo que hay un tema ideológico detrás, de entender que
Por ejemplo, Michelle me decía, falta emprendimiento, yo lo comparto. Uno cuando va a hablar con Corfo le pregunta qué va a hacer con el emprendimiento de las mujeres y dice, no, eso lo ve Cercotec, porque Cercotec entonces mira a las mujeres como la que hace la empanada, tiene su... Entonces, emprendimientos de autoempleo para las mujeres, y uno se queda con dudas si eso, el discurso del emprendedor por el emprendedor, el que se salva solo, y yo como comunitarista pienso, ¿y dónde está la sociedad? ¿Y dónde está la comunidad de seres humanos que trabajan en conjunto porque les vaya bien? Porque eso un poco representa también Codelco, cuando uno dice la minoría tampoco es que aporte tanto al país, tú dices recién muy bien, con los datos muy correctos, tampoco es que le den un tremendo soporte, no es el sueldo de Chile, es correcto, pero lo que la gente siente respecto de Codelco, que Codelco es esa sensación de que nos pertenece a todos, ¿no? De que es de todo, de la comunidad. Entonces yo creo que también acá hay un gran debate en torno a las expectativas ideológicas respecto de nuestros reales puntos de vista y lo que ha pasado con el Chile, cuando dice Michelle, la gente prefiere, si es capaz de elegir el celular y pagar tanto, también puede elegir el colegio, que hemos perdido a lo largo de este tiempo, o en qué nos hemos transformado en una sociedad más individualista, menos comunitaria, en donde no podemos mirar efectivamente de qué somos parte y cómo construimos. Yo tengo la sensación de que esa clase media construirla solo en base a la empresaria, a la actividad empresarial, solo al crecimiento basado en el emprendimiento, no sé si me compro ese discurso tan propiamente, porque a nosotros, los más viejos, nos dijeron que esto se hacía estudiando, entonces que uno siempre lo lograba estudiando y comprándose propiedades en la medida que tuviera plata, ¿no? Porque la propiedad, como decía mi papá, que es contador, nunca se pierde, ¿no? Entonces, y estudiando, y hoy día se da cuenta uno que cuando estudió tanto, y como muy bien dices tú, de tanto estudiar no te pesca nadie, entonces... Yo tengo dudas, ¿no? Chile no tiene muy claro esta ruta de cuál es el Chile que miramos hacia futuro. ¿Qué queremos ser? ¿Una sociedad más solidaria, menos centrada en el consumo? ¿O queremos, sí, definitivamente llenarnos de plasma, de teléfono de última? Eso es lo que falta. Si tú me permites, el debate político no se ha centrado en eso. El debate político se ha centrado en un listado de cosas de que tú no hiciste, yo no hice, que es lo que prometo para futuro, pero no el debate ideológico. Bueno, perdón, una de las cosas que ha quedado en evidencia en las últimas semanas y meses de lo que dice Laura es lo que estamos haciendo en materia de ciencia en Chile. Claro. O sea, lo que nos está reclamando la comunidad científica es precisamente el que no tenemos una visión de largo plazo, estamos haciendo una reforma educacional donde la ciencia no está contemplada. Los quiero invitar a que, por ejemplo, Max, ahí tienes la cámara número 2, tienes 30 segundos. ¿Esa es tu cámara? La 3, me dicen, la 3, esa es la tuya. Esa que está acá. Te la puedes llevar para la casa. Te la puedes llevar. 30 segundos para decir lo que tú quieras, aquí hay libertad de expresión. A ver, yo creo que uno de los problemas fundamentales, de fondo que tenemos hoy día en la sociedad chilena es que hemos perdido la capacidad de llegar a grandes acuerdos. Yo creo que las sociedades que progresan, que tienen perspectiva a largo plazo, son las sociedades que son capaces realmente de ponerse de acuerdo en las cosas básicas. Y creo que lamentablemente lo que estamos viendo en la sociedad chilena en los últimos años es una tremenda incapacidad para generar grandes acuerdos. Yo sinceramente espero que la política transite, y creo que es clave para poder mejorar la capacidad y la credibilidad de la política, el que seamos capaces de asumir que en Chile pensamos distinto, que Chile está dividido más o menos en mitades iguales, que piensan distinto, que tienen distintas visiones de país, pero que si esas dos mitades no logran finalmente ponerse de acuerdo en un proyecto de sociedad y en un proyecto de país común, a este país no tiene muchas perspectivas de competir en el largo plazo. Michelle, la cámara 2, toda suya, 30 segundos. Yo creo que voy a hacer un llamado a las autoridades a que dejen de pensar que la gente es tonta. La gente no es tonta, la gente toma decisiones. Si a la gente si a nosotros se nos dio el poder para votar, es porque tenemos capacidad para decidir. Y por lo tanto, hay que leer lo que la gente quiere. Las encuestas sirven para eso, no para decidir, ¿no es cierto?, si va un candidato o va otro. Sirven para leer lo que la gente está pensando y lo que la gente quiere. Y por lo tanto, leamos la encuesta Bicentenario, leamos las encuestas que están en el mercado y que le hacen preguntas a la gente respecto de si es capaz o si quiere o no quiere elegir dónde su niño va a ir al colegio, si quiere o no quiere elegir, ¿no es cierto?, qué tipo de sociedad quiere hacer, si quiere o no quiere elegir el lugar donde quiere vivir. Laura, ahí tiene la cámara toda suya, 30 segundos. Para mí es importante recobrar el valor de la verdad y de poder discernir en democracia, transparentando los verdaderos principios que nos rigen.
y ser honesto a la hora de decir, mira, esta es la ideología o la doctrina en la que creo, y contraponer y disentir en nuestras posiciones. No todas las personas pensamos de igual manera que se decía, y es bueno que existe esa diversidad y que dentro de la diversidad podamos lograr un mínimo de acuerdos para fomentar una sana convivencia, pero siendo franco y honesto en nuestras posiciones. Yo creo que parte de la molestia de la ciudadanía tiene que ver con, primero que nada, con la falta de optimismo, pero sobre todo con la falta de veracidad, con no ser honesto entre lo que se promete o se cree y en la vida que uno lleva. Entonces, yo el análisis que hago para el 2016, yo pensando en el futuro, en el año futuro, es que es un año que se viene muy tenso y que requiere de mucha honestidad, particularmente en la clase política, pero en todos los actores relevantes. Aquí están involucrados todos, la política, la iglesia, el deporte y también, por cierto, el sector empresarial. Camarados, libertad de expresión, Sergio. Bueno, primero que todo, hacer un llamado a la Comisión de Educación de la Cámara o del Senado, para que invite a actores como nosotros, como la Universidad Central, a poder participar de la discusión del proyecto de ley que está enviando el gobierno. Nosotros somos una universidad que no tiene grupo controlador, no tiene un grupo económico, religioso, político detrás, es una universidad administrada por sus propios académicos, tiene 33 años de vida la Universidad Central, muchos profesionales egresados de la universidad participan de la vida política, económica, social, cultural, y creemos que nos hemos ganado el derecho de poder estar ahí y dar nuestra opinión. Así que quiero hacer un llamado a nuestros parlamentarios que nos den la posibilidad de expresar nuestra opinión. Y lo segundo, bueno, desearles a ustedes y a todos, a través de las cámaras de CNN, un feliz año 2016, que ojalá haya más conversación, nos pongamos de acuerdo en los temas que son importantes para el país y que Chile necesita que los líderes, la clase política, los empresarios conversemos, se pongan de acuerdo. De aquí esta es una mesa donde tratamos de hacerlo todas las semanas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado durante este año. Durante el verano también los vamos a estar acompañando, así que vamos a estar los sábados, los mismos horarios. Tenemos cuarta temporada de nuevo con la Universidad Central y CNN. Exacto. Y partimos en marzo con la cuarta temporada. Durante el verano damos lo mejor de lo nuestro, así que un abrazo grande para el 2016, gracias por el 2015, gracias a la Universidad Central por habernos acompañado y por supuesto gracias a CNN, que esto se ha transformado en nuestra casa. Mire, tú estás pidiendo que los parlamentarios inviten a la universidad y nosotros nos pasamos invitando acá. Para que vayan a usar las cosas. Así es. Un abrazo grande para ustedes. Gran 2016. Gracias. Buenas noches. Hasta el próximo fin de semana.